Ok, entonces, menos mal que justo volteé a ver el chat y este, antes de empezar. Bueno, entonces miren, nosotros lo primero que hicimos fue, y esto lo hicimos desde el principio, explicarle qué se supone que usted tiene que saber hacer. Tiene que saber determinar las bases y usar la intuición en todo caso. ¿Ok? Eso lo vimos. Y además tiene que saber usar las constelaciones. Entonces aquí esto todo lo vimos. ¿Ok? Luego aprendimos a calcular la potencia, viendo la señal, imaginándonos las señales en tiempo. Empezamos a trabajar con las DEPs. Aquí recuerden que usted va a tener básicamente dos opciones. Una, saber cuáles son las DEPs de las cosas básicas, que lo va a ayudar a saber la DEP de una cosa que sea un poquito más complicada o una mezcla de dos como esto que está aquí. ¿Ok? Y lo otro que usted tiene que saber aplicar es el teorema de modulación, en donde usted tiene una señal aleatoria multiplicada por un coseno de fase aleatoria y listo. ¿Ok? Entonces aquí tienen estos ejemplos de trabajo de modulación. Eh, Aquí es importante lo que les acabo de decir, que usted tiene que saber, y para eso tiene los formularios con las grafiquitas de cómo lucen las densidades espectrales de las cosas clásicas. Y hay algo muy importante y es que todas las modulaciones de amplitud, amplitud y fase, o sea, tres tipos de modulaciones distintas, todas tienen exactamente la misma morfología. Son unos sin cuadrados, voy a hablar del lado derecho nada más del espectro, unos sin cuadrados que están centrados en la frecuencia de portadora y tienen ancho de banda 2 fs. Por supuesto, imagínense que usted tiene una modulación A, o sea, una modulación OK, ¿m? Y una modulación, no vamos a hablar de las M áreas, que las tenemos más recientes, una 8 PSK y una 8 QAM, ¿verdad? Que 8 símbolos y 8 símbolos. Entonces usted, bueno, perfecto, los dos tienen la misma forma de DEP. Pero de golpe yo le digo, miren, en la modulación 8 PSK, la potencia de transmisión es 1 vatio y en la otra es 2 vatios. Y la velocidad de transmisión en un caso vale 10 MHz y en el otro 1 MHz. Ojo, dense cuenta que el ancho de banda es 2 fs. Entonces, si fs es distinto, el ancho de banda en hertz le va a dar distinto. Pero tienen que entender que estructuralmente son idénticas, ¿okay? Todas esas modulaciones. ¿Okay? Otra cosa que tenemos que recordar es que esto vale 1, porque nosotros podemos calcular potencia integrando la DEP, que seguramente no voy a poner nada de eso por lo de pensar que es un examen distinto, ¿no? Sacarla por la señal en tiempo o sacarla por la constelación. Entonces, eso también lo vimos. Otra cosa que aprendimos a hacer, y de hecho hicimos un ejercicio específico, fue en una constelación de una modulación de amplitud, de fase o de amplitud y fase combinada, obtener los valores del voltaje pico y la fase de de un determinado elemento de la constelación. Aquí hicimos este ejercicio. Tienen que recordar siempre, tienen que olvidarse que existe tal cosa como el círculo unitario porque eso lo puede confundir. Usted mira, por ejemplo, este símbolo y usted dice, bueno, yo lo voy a hacer más o menos el cálculo. Eso debe ser como 30 grados, ¿no? Ni se le ocurra, porque depende de cómo estén puestos las bases, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es seno y coseno. Muchísimas veces es cierto que yo pongo coseno y seno, pero es que aunque ponga coseno y seno, los ángulos no coinciden con los del círculo trigonométrico. Entonces, hagan las cosas pensando en la constelación. O sea, olvídense de que algo que estaba aquí en diagonal eran 45 grados. Olvídese que usted no sabe nada de eso. Y esto se saca fácilmente expresando cada símbolo en función de sus bases, por un lado, y por el otro lado, sabiendo que cualquiera de estos símbolos se puede expresar así, recordando que esto se puede separar como coseno A, coseno B, seno A, seno B. ¿Okay? Entonces, esto es otra cosa que aprendimos a hacer. Por cierto, ya que estoy en esta lámina, una pregunta que yo les puedo hacer, que es una pregunta muy teórica, es, ¿cómo sabe usted de qué es esta modulación? Que yo no se los he dicho. No sé si es de amplitud, fase o combinada. Entonces, usted tiene que mirar cada símbolo y mirar su distancia radial.
porque la distancia radial indica si están cambiando las amplitudes de las sinusoides que van al canal. ¿Okay? Lo otro que tiene que hacer es ver las fases, por ejemplo, con respecto al eje este, por ejemplo. Entonces usted se da cuenta que esto forma un ángulo, aunque esto no sea el eje coseno, pero usted se da cuenta que angularmente estos dos símbolos son distintos y distintos a este y distintos a este. Es decir, que esto que está aquí es una modulación de amplitud y fase combinada. ¿Okay? Porque podría ocurrir que tenga fases distintas, pero todas tengan la misma amplitud. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuántas amplitudes distintas va a haber usted en el canal? Eso tiene que ver con las distancias radiales. Aquí hay una distancia, fíjense que esto es 2 y 1, esta es otra distancia que es 1 y 1, fíjense esta es 2 y 1, ¿cierto? O sea que esta distancia radial y esta distancia radial son las mismas, o sea que hasta ahora llevamos dos amplitudes distintas. Y esta es una aparente otra, pero no, porque es igual que esta. Es decir, que aquí hay dos amplitudes distintas y cuatro fases distintas. Entonces, eso usted lo tiene que saber manejar viendo la constelación. Modelar una determinada transmisión, ya eso lo vimos. Aquí podemos pararnos en este ejercicio. Por ejemplo, este podría ser el primer ejercicio de la clase de hoy. Veamos lo que dice el ejercicio. Tenemos una señal cuaternaria en donde hay algo que controla esa transmisión, que es un BDT cuaternario. Aquí lo tenemos y aquí dice claramente que toma 4 valores, menos 1, 1, menos 3 y 3. Ustedes se imaginan esa señal como una señal que es constante, después cambia, y es una señal de tipo no retorno a cero polar, porque así como un rato se la pasa en 1, otro rato se la pasa en menos 1. Lo importante es que incluso usted conoce la dep de esta señal si fuese necesario, porque la dep de esta señal es T símbolo, sin cuadrado de ft símbolo multiplicado por P. P es la potencia de BDT. Esa potencia usted la sabría calcular como menos 1 al cuadrado por un cuarto, más 1 al cuadrado por un cuarto, más menos 3 al cuadrado por un cuarto, más 3 al cuadrado por un cuarto. Entonces, eso ya usted lo sabe, pero generalmente yo se los pongo. Si lo van a requerir, por ejemplo, para sacar una de, yo se los pongo ahí para que no se los olvide. Ok, en este caso dicen que tenemos una transmisión de cuaternaria, es lo único que me han dicho hasta ahora, a 10 símbolos por segundo. Son equiprobables, que eso, si no se los pongo ni pregunten, son equiprobables. Se genera una señal modulada cuya constelación es esta. Dice con A, porque fíjense que aquí todo el mundo depende de un A, y ese A vale 1 entre raíz de 10. U1 es una base tipo coseno. Ojo, yo no estoy diciendo U1 es igual a coseno. No, no, no. Es tipo, es decir, U1 es K coseno. Falta calcular la K. Y U2 es K seno. ¿De acuerdo? Entonces ya me están orientando. Y por ejemplo aquí yo me doy cuenta que hay dos amplitudes porque estas dos tienen la misma distancia radial. Y en cambio esta tiene otra más grande. O sea que en el canal usted va a ver sinusoides provenientes de 4 símbolos, pero con dos amplitudes distintas nada más. ¿Y cuántas fases hay? Esto es facilísimo de equivocarse, porque uno como piensa que están como en la misma línea recta, tienen la misma fase, no, porque esto está en primer cuadrante, estas dos sí tienen la misma fase y estas dos tienen otra fase. O sea, tienen dos amplitudes y dos fases distintas. Es una modulación de amplitud y fase. En este caso se les pide determinar K y F, K y F en general. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero es que aquí, por ejemplo, comencé yo con el símbolo que está más cerquita, que es A U sub 1 más A U sub 2. Aquí está. Y por definición mía, ¿verdad? Yo digo que se corresponde al símbolo, aquí dice, hay dos amplitudes, corresponde al símbolo con B igual 1. Entonces, ustedes se preguntan, pero ¿eso tiene sentido? Bueno, sí y no, les explico. Lo que sí es cierto que corresponde al B más chiquito, o sea que podría ser 1 o menos 1, perfectamente. Si alguien me pone aquí, y yo no tengo problema en aceptarlo, que B de T vale menos 1, para este símbolo, no hay problema. Lo que sí no puedo admitir es que usted me diga que este símbolo se corresponde a estos valores, 3 y menos 3.
Entonces usted está poniendo su referencia y después eso se va a pulir, porque evidentemente si usted aquí pone 1, esta F le va a dar distinta que si pone -1. Entonces, si usted es coherente, usted puede hacer la selección, pero eso sí, manteniendo la lógica, repito, usted no puede decir arbitrariamente que este símbolo corresponde a B igual 3 o B igual -3 porque es absurdo. Es lo lógico que como es una proporción, cuando B es más grande, están más retirados del origen. O sea, que están en las peloticas más retiradas del origen. ¿Ok? Entonces, fíjense, un detalle importante es que si usted pone aquí B de t igual 1, esto es positivo, con lo cual observen lo que dice aquí. Voy a separar esto como coseno A, coseno B, seno A, seno B. Fíjense que aquí tenemos que la componente seno y la componente coseno son del mismo tamaño. Es decir, que estamos hablando claramente de fases que pueden ser pi cuarto, menos pi cuarto, etcétera, etcétera. Pero más específicamente, aquí dice que esto tiene una componente coseno positiva y una componente seno positiva también. Por lo tanto, esta fase tiene que ser menos pi cuarto. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene aquí menos coseno de A, coseno de B, este menos se convierte en un más seno A, seno B. Entonces, fíjense que ya usted encuentra un link entre este valor que usted decidió empezar a tomar y este otro. Bueno, dicho esto, ya casi que tiene el problema avanzado porque fíjense que ya tiene este símbolo que sería para B de t igual 1 y fase menos pi cuarto y tiene este que sería el correspondiente a B de t igual 3 y fase pi cuarto, perdón, menos pi cuarto. Bueno, me creen que ya tienen estos también, ¿no? Porque las amplitudes son las mismas que las de esta y las fases son exactamente las opuestas. O sea, en el sentido de que usted simplemente a esta fase le suma pi y ya tiene esta, sin duda alguna. Entonces, fíjense que aquí se los he hecho sin hacer ninguna fórmula, pero por supuesto usted va a necesitar hacerlo y lo que yo dije en palabras aquí lo asenté. Fíjense que este símbolo está expresado así. Fíjense que es coseno más seno porque aquí es menos 45 o menos pi cuarto. ¿De acuerdo? Y por eso hay una asociación entre esta decisión y esta. Bien. Entonces, bueno, lo cierto es que ya con B de t igual 1, yo les doy A. Y además usted sabe que el uso 1 está dado por ejemplo, K coseno. ¿Y quién es esa K? Es otra K distinta a esta, ¿no? Es la K que siempre usamos o llame la M, no importa. ¿Están de acuerdo conmigo que sería raíz de 2fs, raíz de 2fs coseno y raíz de 2fs seno? Entonces, por eso es que aquí está puesto así, raíz de 2. Esto es uso 1 y esto por esto es uso 2. Entonces, fíjense que aquí no hay nada extraño, pero tuve que manejarme con cuidado. Fíjense que este es un problema que se resuelve rápido, ¿verdad? Pero uno tiene que tener las cosas claritas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este ejercicio está interesante. Ok, aquí, y eso es una cosa que pueden ustedes jurar que van a tener en el examen, que es comparar dos sistemas de transmisión del mismo orden. Por ejemplo, en este caso, estoy comparando dos transmisiones cuaterrarias. ¿Ok? Entonces, ¿compararlas en qué sentido? Bueno, yo la puedo comparar de muchas maneras. ¿Ok? Yo puedo, por ejemplo, preguntarles, eh, les puedo dar algunos factores y les puedo preguntar otros. Por ejemplo, les digo que la energía es la misma. Entonces yo le digo, miren, la energía es la misma. Entonces aquí hay que ver si eso es posible, porque aquí, por ejemplo, les di valores. Entonces, yo no estoy segura que la energía sea la misma aquí, porque aquí les di valores. Pero yo les puedo dar valores en esta y en esta no, y decirles que la energía es la misma. Entonces, forzarlos a que ustedes consigan el valor que falta. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, uno puede sacar la energía en este caso y le da 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, todo eso por un cuarto. Y aquí es 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Obviamente aquí hay más energía porque este símbolo proveía 0 al cuadrado y este símbolo provee 1 al cuadrado por un cuarto. Entonces, este sistema tiene más energía que este. Ahora yo les puedo decir, ok, díganme cuál es el ganador en cuanto a fortaleza frente al ruido.
Bueno, usted se faja a ver con cuidadito la distancia entre símbolos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, y por favor, háganlo porque me cuesta un poquito dibujar bien, no se confíen en mis dibujos, trato de hacerlo. Por ejemplo, este es uno y es más chiquito que este quedó. Pero por ejemplo, aquí yo me pregunto, esta distancia es 2. ¿Y cuánto será esta distancia? Calcúlenla, calcúlenla. Entonces, vamos a ver, aquí daría 2 al cuadrado, que es 4, más, digamos, estoy hablando de esta distancia, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería raíz de 5. Esto es raíz de 5. Y esto es 2. O sea que esto es de min. Usted tiene que buscar de las distancias posibles la que sea la más chiquita. Entonces ya aquí obtuvimos de min y aquí también nos damos cuenta que eso sí es bastante rápido de darse cuenta porque esto solamente es 1, esta distancia es raíz de 5, esta distancia es 2, o sea que este es de min. Entonces allí la competencia estaría centrada en ver en la constelación la distancia mínima. ¿Ok? Supónganse que ahora ustedes tienen la energía, pero ustedes saben que la energía es la potencia por T símbolo. Entonces podrían haber muchas combinaciones en donde ocurra que efectivamente la energía en un caso es este valor y en un caso es este otro valor. Por ejemplo, aquí les da 5 la energía y aquí les da 7, por ejemplo. Entonces ahora yo les digo, miren, les tengo una noticia. La potencia aquí es el doble de la de aquí. Y ya ustedes saben la energía de cada una. Entonces ahora les pregunto, ¿cuál sistema transmite más rápido? Entonces usted, por supuesto, matemáticamente tiene que despejar, de la fórmula despejaría T símbolo 1, a este sistema se llama sistema 1, T símbolo 2, y después las saca y las compara. El T símbolo que sea el más chiquito es el que tiene la velocidad más grande, ¿ok? Y si usted no confía en usted mismo, usted pone F símbolo es igual a 1 sobre T símbolo y lo mete en la calculadora. Entonces yo aquí puedo comparar sistemas de misma energía, sistemas de energía distinta pero misma velocidad y todas las variantes que ustedes se puedan imaginar. Pero esto es una fija, sin ninguna duda. ¿Ok? Ah, no, ya va. Que aquí puse la flecha para no pasar por los sistemas que ya vimos. Ok, ay, me salté un ejercicio. Ok, entonces vamos a ver en este caso qué piden, porque voy a tratar en los ejercicios de ir como revisando todo lo que ustedes tienen que saber hacer en una transmisión cualquiera. Esto por supuesto es válido para binario, ¿no? Obviamente, todo lo que estoy diciendo. Pero como estamos como haciendo ejercicios de meario, me estoy concentrando en los ejemplos de meario que además son más completos, son más complicados. Entonces, si saben esto, saben los de más baja nivel. Esta modulación se llama una modulación 4ASK, ¿ok? Y es fácil de creerlo. Fíjense que la base es un seno y tengo 0 por U sub 1, que sería 0 durante todo T símbolo, una vez U sub 1, que sería esto directamente, raíz de 2000 seno, 2 por U sub 1, que sería el 2 por raíz de 2000 seno y 3 por U sub 1. Eso es una modulación de amplitud, claramente cuaternaria. ¿Ok? Yo podría aprovechar de que tengo este ejercicio y comentarles que imagínense que estas 4 pelotitas, en vez de estar así, aquí está el 0. Entonces esto valdría, pongan 1, 3, menos 1, menos 3. Allí la cosa cambia, porque a pesar de que también hay una modulación de amplitud, no queda duda, también hay modulación de fase. Entonces, no se confundan de que por tener un solo eje, ¿verdad? Aquí sí, porque claramente todos los valores son positivos. Pero si usted tiene, por ejemplo, repito, el eje está aquí, esto es 1, 3, menos 1, menos 3, usted tiene una modulación de fase allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a determinar la potencia del símbolo que consume más potencia. ¿Ok? Bueno, no queda ninguna duda, lo acabamos de decir. Las distancias radiales no son las amplitudes de las señales, pero están relacionadas con. De manera que evidentemente la que tiene mayor distancia radial se corresponde al símbolo que gasta más potencia. No hay ninguna duda, es este símbolo.
Entonces, ese símbolo es 3 veces esto. Determine la potencia de ese símbolo. ¿Cuánto gasta ese símbolo en particular? Entonces, aquí ya les calculé la amplitud, 3 raíz de 2000, y después tenemos que aplicar esto. Mírenlo bien, fíjense. Primero, si esa sinusoide estuviese prendida todo el tiempo, la potencia que se gastaría sería a cuadrado medios, siendo A este valor. Pero eso solo está encendido la cuarta parte del tiempo, porque es cuaternario equiprobable. Por lo tanto, la potencia que gasta ese símbolo es efectivamente esto que dijimos antes, pero por un cuarto. Y si tuviésemos ahora que calcular la potencia total, haríamos exactamente lo mismo, pero con este símbolo y con este símbolo porque este no aporta potencia. Entonces, esto es importante porque a diferencia de calcular la potencia total, yo les puedo pedir la potencia de un símbolo en particular. ¿Okay? También les puedo pedir la potencia en una modulación M área de amplitud y fase del símbolo que tiene la fase de pi cuarto, por ejemplo. Entonces, es para identificarles cuál símbolos van a escoger. O yo les puedo pedir, tomen esta constelación, que es parte del enunciado, escojan uno de los símbolos, obvio que no sea este, ¿no? Y determínenle su potencia. Por eso sí, me lo tienen que marcar, ¿no? Dice, yo voy a agarrar este. Ok, calculas el ejercicio para ese símbolo en particular. Eso también lo puedo hacer. Por cierto, eso me permitiría diversificar los exámenes. ¿Okay? Porque obviamente aquí nada más hay 3 símbolos, pero alguno escogerá el 1, el otro escogerá el 2, el otro escogerá el 3. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta tiene que ver con el ancho de banda de la señal. Esta pregunta siempre es simple. Cuando se trata de una transmisión en donde la modulación es de amplitud, fase o amplitud y fase combinadas, en este caso es solo amplitud, la DEP es un sin cuadrado alrededor de la frecuencia de portadora, que por cierto en este caso es 10 a la 6, o sea, 1 megahertz. Entonces, allí tendríamos un sin cuadrado y la base de ese sin cuadrado del primer lóbulo sería 2F símbolo. ¿De acuerdo? Pero ya va, a mí no me han dado F símbolo. No, no, claro que se lo di. Al poner que la base es así, aquí está metido raíz de 2Fs. Entonces ya usted sabe cuánto vale Fs. Entonces, el ancho de banda, si llegamos aquí a esta conclusión de que Fs es 1000, el ancho de banda es 2000. Si esta modulación fuera de fase, o sea, por ejemplo, una constelación que tiene peloticas alrededor de un círculo, aplicaríamos exactamente el mismo concepto. El ancho de banda es 2F símbolo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora aquí tenemos un parcial que recuerdo que tuve en ese parcial, recuerdo clarito, y por eso lo puse en el archivo de dudas, pues yo empecé haciendo el archivo de dudas hace tiempo, de cosas que los estudiantes, cuando iban a hacer su ejercicio, me decían, profesora, tal cosa. Entonces, fíjense que aquí la gente tenía una duda muy razonable, que es que, ¿cómo sé yo si esto es pi cuarto? La verdad que yo tampoco lo sé. Es decir, en la solución del ejercicio, yo ponía, por ejemplo, que S2 era esto, ¿verdad? Este es el símbolo 2. Y aquí usted se daba cuenta que le estábamos dando el mismo tamaño en valor absoluto a las dos componentes. O sea que obviamente esto era pi cuarto. Pero digamos que hay una duda razonable, ¿ok? Porque el dibujo no es perfecto. Entonces, o alguien podría decir, ¿y si es 50 grados? ¿Verdad? Entonces aquí, en este ejercicio, yo tendría que haber aclarado más. O sea, por ejemplo, poner aquí, llamar a esto X y aquí llamarlo también X, porque ahí sí está claro que las dos componentes son del mismo tamaño y estaríamos hablando de una fase de 45 grados, me explico, no es que en el coseno que va al canal esto es 45 grados, no, no, geométricamente esto es 45 grados. ¿Okay? Muy bien, entonces aquí más que todo pongo este ejercicio para esa aclaratoria y lo bueno es que ustedes van a estar conectados conmigo por el chat, entonces me pueden hacer las consultas sin interrumpir como pasan en los exámenes, que cuando alguien hace una pregunta el resto se inquieta y me pueden preguntar, por supuesto, cosas que estén relacionadas con el enunciado, porque la gente tiene como una tendencia a preguntarme, por ejemplo, mire, profesora, fíjese, yo puse aquí que la energía es esto y entonces me dio esto
Es decir, de manera que como que yo le vaya revisando el ejercicio y le digo, no, 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 ¿cuál es la pregunta? No, no, la pregunta es que yo no sé si esto es pi cuarto, no, sí es decir, preguntas de enunciado. ¿Ok? Si se les olvida una fórmula, aunque es tonto porque ustedes tienen los formularios en la mano, pero cualquier duda que no sea que yo hice esto, ¿está bien? No, eso no se los puedo resolver. Bueno, bueno, en este ejercicio preguntaban que determinaran A si se sabe que la potencia promedio de la señal es 100 vatios. Entonces aquí, en este ejercicio, uno podía, digamos, determinar cosas por la constelación, la potencia, bueno, mejor dicho, la energía, y de ahí despejar la potencia. Porque aquí, fíjense que usted calcula la energía, esta distancia es A, por lo tanto la energía de ese símbolo es A cuadrado cuartos, la de este símbolo es 2A elevado, ups, ¿qué está sonando? ¿Será que es extraño? Ay, se cortó, claro, se cortó.